¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Hablemos de Salud Pública. Hoy vamos a estar hablando sobre el impacto que ha tenido la pandemia en los adultos mayores. Tenemos a dos grandes especialistas para hablar de este tema. Pero antes, como en cada capítulo, vamos a analizar la tasa de incidencia de COVID-19 en la región y en el resto del país. Nos acompaña nuevamente la profesora Loreto Núñez, epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa, Loreto Núñez. Hola Daniela, mucho gusto estar aquí nuevamente. Vamos de inmediato a analizar los datos, qué variaciones hay, qué novedades tenemos durante los últimos días. Bueno, hay hartas novedades. Lo que primero decir y recordarle a quienes nos están viendo es que estos datos son con la fecha de inicio de síntomas, que es como lo que mide realmente la velocidad de la epidemia, ¿ya? Entonces, los datos que les vamos a hablar hoy día son hasta el 19 de septiembre, que era la 18, como no sabemos qué va a pasar. Si bien se restringieron en Talca las salidas, fueron 6 horas, y en 6 horas, si no tomamos las precauciones, no nos vamos a esparcir la enfermedad de todas maneras. Si uno ve a nivel regional, diríamos que las proyecciones del modelamiento que se hace con las tasas de incidencia están aumentando, ¿ya? Yeah. No logra pesquisar una baja en las últimas semanas. Tenemos que estar expectantes y como ya ustedes saben que esto va variando. El análisis de esta semana ha sido mirado más que nada con una visión administrativa y hemos visto en las provincias. Vemos que la provincia de Curicó está en alza, la provincia de Talca también, la provincia de Linares también y Cauquenes también aumentando poco, menos que las otras, pero a nivel provincial diría que estamos en situación de peligro y de mucho cuidado, porque en el fondo esta información hay que tomarla para la acción, no para vivir con miedo. Entonces la acción, estamos todavía aumentando los casos, por lo tanto hay que mantener todas las precauciones que ya sabemos, lavado de manos, distancia física, 1,5 metros por lo menos, si uno estira el brazo debería no tocar a otra persona, tener un espacio entre esa persona y uno. Son medidas como cómo poder ir viendo esto. Perfecto, no hay que olvidar entonces ahí las medidas de autocuidado. Exacto. De acuerdo entonces a este informe, a este análisis de las provincias, algunas capitales provinciales que tengan mayor riesgo, por ejemplo. Mira, en relación a las capitales provinciales, tenemos, bueno, Curicó, Talca, Linares y Cauquenes. Nosotros vemos que Curicó está bajando, pero un descenso que cuando tuvieron ellos el pic han ido bajando, se mantiene, en el último tiempo se ve un leve ascenso, entonces como a nivel general está en un ascenso de 1,6%. Talca, la ciudad de Talca, sí, ascenso de 1,5%, se ve que está alto. Linares también tiene un ascenso no significativo, pero más chiquitito, está en un descenso de menos 5, de menos 5%. Eso ha sido bueno, pero en las últimas semanas se produjo un quiebre. Esto puede variar cuando nosotros esperemos los datos de qué pasó el efecto 18 de septiembre, fiestas patrias. Y Cauquenes también se ve en un aumento leve que no es significativo, pero está ahí en esas condiciones de un aumento del 1,3, ¿ya? Pero acuérdense que esto es fluctuante, es muy variable, entonces esperaríamos que fuera disminuyendo, pero no lo sabemos y va a depender de qué hicimos para las fiestas patrias. Claro, no tenemos esa información aún. Es importante, claro, volver a mencionar que estamos analizando, esos datos que se analizaron son respecto a las provincias, no a las comunas como lo habíamos hecho anteriormente.
Así que veamos entonces también lo que sucede a nivel nacional, cómo está esa curva, ¿continúa disminuyendo, está estancada? ¿Qué ha pasado? Mira, a nivel nacional vemos que Chile está disminuyendo. En las últimas semanas esta disminución se hizo mucho más pronunciada, de menos 2,8%, lo que es bueno. Pero como sabemos que esto que pasa a nivel nacional tiene divergencias y heterogeneidades a nivel de las regiones. Si uno ve en las regiones, ya tenemos regiones agrupadas en riesgo medio, alto y muy alto. Estas regiones de riesgo bajo que teníamos anteriormente no las tenemos, porque hay un aumento que se ha visto especialmente en el área sur. Si nosotros vemos las regiones con riesgo medio, vamos a encontrar a Coquimbo, que sigue bajando, Valparaíso también, que sigue bajando, el Maule, que está en ascenso, la región del Maule como con todas sus comunas, el Ñuble, que está en un descenso, y Biobío también, que está con descenso. En este grupo también se encuentra Araucanía, los ríos, que están aumentando, los lagos, que está disminuyendo, y Aysén, que está aumentando. Tiene alto aumento de 7,4%. Si seguimos después por las regiones que tienen un riesgo alto, ahí está todo lo que era del norte, Arica, Parinacota, que hay descenso, Tarapacá también hay un descenso, Antofagasta, Atacama, todas están bajando, O'Higgins también. Si nosotros vemos, la mayoría son del área del norte del país, O'Higgins se nos va de acá más del centro, y están asociadas también a zonas comunes, las regiones mineras. Claro. Si vamos, y aquí nos pasaríamos ya a las regiones de alto riesgo, que ahí vamos a encontrar a Santiago y Magallanes. Sí. Si bien Santiago está disminuyendo, lo que es bueno, sigue siendo una comuna, como en la historia de la epidemia, de alto riesgo. Y también tenemos Magallanes, que tenía tasas muy pronunciadas, y en los últimos datos se ha visto el descenso. Esto es un descenso de menos 3%. Si bien no es estadísticamente significativo, pero hay una tendencia que esperaríamos que para la próxima semana poder mirar esto, que fuera más estable en el tiempo. Claro, ojalá continúe así, porque había bastante preocupación por lo que pasaba en la región de Magallanes. Sí, sin duda. Bueno, esto es dinámico, no está resuelto, hay que seguir atento con todas las medidas de cuidado personal y cuidado de nuestro entorno, y eso. Muchas gracias, Loreto, por acompañarnos en este programa y por analizar también la tasa de incidencia en la región y también en el resto del país. Gracias a ti, éxito con lo que queda de programa. Sí, vamos a separarnos unos instantes, y al regreso, lo que le mencionábamos, vamos a estar hablando sobre el impacto que ha tenido la pandemia en los adultos mayores. También vamos a estar leyendo las preguntas que nos han enviado a través de las redes sociales. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso y vamos de inmediato a presentar a nuestra invitada. Estamos con Viviana Estrada, kinesióloga, profesora especialista en educación diferencial, académica además de la Escuela de Kinesiología y del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenida, profesora Viviana. Gracias por estar en este programa, primera vez además. Sí, primera vez. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, de dar estos espacios para hablar de este tema en particular, donde nos vamos a educar todos y todas. Así que gracias por la invitación. No, gracias a usted por participar. Lo primero que le quiero preguntar es sobre, a propósito que usted tiene bastante estrecho vinculación con los adultos mayores, ¿cómo lo ha visto en esta pandemia? ¿Cómo le ha impactado a modo general, tanto emocional como físico, a este grupo etario?
Mira, yo creo que el tema del impacto de la pandemia sobre la población o las personas mayores, creo que tiene dos miradas, ¿ya? O sea, yo le doy dos miradas. Bueno, la primera es que la pandemia sin duda en sí misma ha sido una experiencia que a toda la población nos ha preocupado, nos ha generado angustia, ¿ya? Ha cambiado ha trastornado nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, todo. Eh, entonces, eso en primer lugar. Y luego, a mí lo que más me ha impactado, y creo que a la población mayor también, eh, es que se ha aumentado, digamos, la percepción negativa que se tiene de la vejez. ¿Sí? Hay un concepto que se llama edadismo, ¿ya? Y ese edadismo ha aumentado en esta crisis sanitaria. ¿Qué significa eso? Significa que hay conductas, digamos, de nosotros, de la sociedad, donde el valor a esta etapa de la vida eh, se hace más negativo. Entonces, cuando hablamos de impacto sobre la población mayor, yo dividiría en dos escenarios. Uno, como la sociedad, los políticos han mirado, se han expresado acerca de la vejez, ¿ya? Desde palabras inadecuadas, no sé, como por ejemplo nuestros mayores, ¿ya? O los abuelitos. Entonces, eso ya te genera una percepción distinta de la población mayor. Entonces, eso hace que exista una mayor estigmatización de la vejez, así como que nadie quiere envejecer, ¿ya? Porque claro, es una etapa de la vida que tiene muchísima demanda, como que no fuese un aporte a la sociedad, etc. Entonces tenemos por un lado eso, ¿ya? Esto que te etiquetó de una manera frágil, eso por un lado, ¿ya? Entonces, ese lenguaje que se instaló en la sociedad claramente crea un desasosiego tremendo entre la población mayor. Entonces tenemos lo que ha realizado la sociedad, cómo abordó el tema, por un lado, y por otro lado, las personas mayores con su propia historia de salud, ya, con una forma de envejecer, ya, con con oportunidades que haya tenido, no haya tenido en la vida. Entonces, el impacto de esta crisis sanitaria, siento que hay una gran responsabilidad de cómo ha sido abordado, de cómo empeoró la autoimagen, o sea, la persona mayor, su propia imagen se ha visto deteriorada porque en realidad esta forma de abordarlo claramente promueve, digamos, más angustia, más ansiedad, porque desde los medios todo el rato se está insistiendo en tu vulnerabilidad, ¿te fijas? Claro. Entonces, está ya evidenciado a 6, 7 meses que llevamos en esta situación, que esta pandemia y esta crisis social y sanitaria ha develado, ¿no?, una desigualdad tremenda y una brecha tremenda. Y como lo vemos nosotros aquí, o sea, lo que estamos hablando ahora son en relación a las personas mayores, claramente la brecha y la diferenciación en el impacto de cada uno de ellos es diversa, porque no existe una vejez típica. O sea, la vejez es tan diversa como las características geográficas de nuestro país, ¿ya? Entonces, el impacto en la salud, por ejemplo, de la población rural mayor es distinta a la urbana. Las personas viven en espacios más grandes, tienen otras preocupaciones, está la preocupación de los animales, de la huerta, y las necesidades han sido básicamente en cómo atender
cómo acceder al pago, ¿no? O acceder a la compra de alimentos. Si hay, y la relación, mira, aquí yo creo que una de las cosas fuertes ha sido la vinculación emocional, el cómo te vinculas, pero también yo he observado, porque he estado permanentemente conversando con las personas mayores respecto de los resguardos que han tomado. Las personas mayores han sido muy conscientes en general del cuidado, de la necesidad de cuidarse, que están agobiados muchos de ellos, unos más que otros. Bueno, va a depender de estas condiciones también que se conversó en otros programas, que tiene que ver con los determinantes sociales. Claro. O sea, los contextos donde nosotros vivimos, donde las personas viven, van a definir también las oportunidades que tienen para poder cuidarse. Sí. Bueno, interesante el punto de vista que plantea, cómo el lenguaje además va construyendo realidades, ¿cierto? Y además que son muchos factores los que van influyendo ahí también en la percepción que finalmente tiene la sociedad de los adultos mayores. En términos emocionales, físicos también, ¿cómo le ha afectado? Sabemos que también que la población, hay un grupo, un porcentaje bastante alto que tiene, por ejemplo, discapacidad. Sí, si nosotros hacemos un análisis de qué manera ha impactado en las condiciones de salud y funcionales, porque las personas mayores, su estado de salud se mide a través de la funcionalidad. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo la capacidad para decidir, primero la autonomía y la funcionalidad. Autonomía, yo decido qué puedo hacer, cómo lo hago, y funcionalidad es yo tengo mis capacidades físicas y mentales, cognitivas, para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. Eso me da a mí un grado de autonomía. Entonces, ¿cuáles son los datos? ¿Con qué información nosotros nos manejamos en nuestro país respecto a la discapacidad que tú me preguntas? Es alta. Chile tiene datos estadísticos donde dicen que el 20% de la población adulta tiene algún tipo de discapacidad. Y esta es mayor en los tramos de 60 y más. Y tú me preguntas, ¿por qué aumenta la probabilidad de tener discapacidad? Bueno, hay una serie de articulaciones ahí con respecto cuando hablamos de la historia de salud. Las enfermedades, ¿ya?, no transmisibles tienen un impacto enorme en la funcionalidad y en la adquisición de algún tipo de deficiencia. Bueno, yo en particular trabajo con la población con discapacidad visual, y donde enfermedades no transmisibles como las enfermedades metabólicas, la diabetes específicamente, tiene un impacto en la pérdida de estas condiciones, como es la visión, y que va a generar un tipo de discapacidad. La región del Maule tiene datos con no muy buenos pronósticos en la calidad de vida de nuestros mayores. Una, porque hay una alta ruralidad, donde las condiciones, a pesar de que en crisis de pandemia, ya lo te decía, tiene factores que protegen la vida emocional, sobre todo, y física de mayores, pero también tiene otras características que son muy preocupantes, ¿ya?, como la baja escolaridad entre la población mayor. Hay mucha población analfabeta, y uno piensa inmediatamente cómo van a ser las condiciones funcionales de mayor, ¿ya? Cuánto deterioro cognitivo, cuánta dependencia vamos a tener allí. Y en el caso de las patologías que tienen, que son la carga de enfermedad que tiene la población mayor en general, asociada a enfermedades no transmisibles, claro, trae como consecuencia discapacidades físicas, como los accidentes cerebrovasculares,
las patologías visuales, por ejemplo, en el caso de los diabéticos. Entonces, en ese escenario, pues Daniela, y en el escenario de la crisis sanitaria, evidentemente que la población mayor y con algún tipo de discapacidad sí están en un escenario de muchísima preocupación, porque allí tú vas agregando otros elementos, como por ejemplo la necesidad de los cuidados. Claro. Entonces tú también te preguntas, ¿cuánto acompañamiento sanitario y emocional han tenido las personas con discapacidad en este escenario que vivimos de crisis sanitaria? Esa es otra pregunta, pensando en todo lo que ha significado en todo este trastorno de vida que nos ha generado. Y es complejo porque las políticas públicas, desde hace más o menos como 10 años, está promoviendo y se ha trabajado en esta percepción, digamos, positiva de la vejez. Se habla de envejecimiento activo, ¿cierto? Nosotros hemos visto más a la población mayor empoderada, participando, realizando ciertas actividades que hace 20 años atrás o más, ¿ya? No se trataban. O sea, hay que reconocer que antes la vejez tenía una mirada o se atendía básicamente con un concepto de caridad. Recién en el año 95 se crean los primeros equipos para empezar a trabajar el tema de la vejez y empezar a generar programas y políticas asociadas a la atención de esta población. Y de esta etapa de la vida, en realidad, desde que la vamos a vivir todos, o sea, no es ajeno al curso de la vida. Entonces, lo que te decía era que esta crisis sanitaria impacta funcionalmente porque hasta antes de esto, precisamente todos los grupos de alguna manera trataban de organizarse y crear espacios de atención. Y de participación, o sea, y generar una cohesión social, que sin duda la cohesión social constituye una experiencia de vida que impacta en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso se ha visto claramente ausente, y eso sí que tiene un impacto enorme. Enorme en la vida de las personas. Allí ha generado muchísimas dificultades. Yo converso con la población ciega que está en su casa y que se observan cierto, o sea, una de las brechas hoy en día y que va a ser un desafío es lo digital, ¿verdad? Lo tecnológico. Claro. Eso es una cuestión que claramente dejó una evidencia más entre este grupo etario. Y entre la población ciega se hizo mucho más sensible, porque quedan más aislados al no tener un aparato que les permita tener una mayor cobertura para recibir información, por ejemplo, no solo hablar, sino que acceder también a otro tipo de comunicación. Y ahí sí que lo hemos visto nosotros, o sea, yo que hago un seguimiento a las comunidades, que existe una tremenda brecha y una preocupación, te fijas, porque después cuando volvamos también tenemos que empezar a priorizar, o sea, qué es lo que vamos a atender primero, qué programas van a generar estos servicios como el Servicio Nacional del Adulto Mayor, por ejemplo. O sea, el tema de la atención, de la minimización de las brechas digitales va a ser un tema. Claro, sí. Bueno, a propósito que menciona las personas que tienen discapacidad visual, ¿cómo han recibido ellos estas medidas, por ejemplo, de autocuidado? La otra vez leía, por ejemplo, algo tan simple como saber cómo lavarse las manos, ¿no? ¿Cómo ha llegado esa información a ellos? No ha llegado. Por eso te decía que al principio cuando hablaba del impacto, es cómo se ha hecho en realidad muchos de estos aspectos. La
La población con discapacidad visual requiere de un tipo de comunicación específica, una descripción de las acciones, ¿cierto? Eh, y eso no se ha hecho, pues no ha habido una preocupación. Creo que la discapacidad ha sido un área poco atendida, ¿m? Poco atendida. En educación a las personas ciegas, por ejemplo, de algo tan simple como es la sanitización de su bastón. Fíjate tú que hoy en día el tocar constituye un factor de riesgo, ¿verdad? Te dicen, mira, hay que tocar, y resulta que la persona que no ve necesita tocar. El bastón va tocando por todos lados, entonces hay muchos aspectos allí que no han sido tratados, ¿ya? Además la ciudad cambió. Una persona ciega que se ha rehabilitado es porque nosotros hemos trabajado rutas para desplazarse. La persona tiene un esquema, un mapa mental por donde desplazarse. Eso cambió. Tú vas a un supermercado y hay una entrada por un lado y una salida por otro, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto enorme en la autonomía de las personas con discapacidad visual. Claro, sí. En cuanto, sí, le iba a comentar que en cuanto a a promover la funcionalidad, a adoptar medidas de autocuidado, ¿qué es importante considerar en este momento? Sabemos que seguimos en una situación de pandemia, aún no hay vacuna, quizá algún tipo de recomendación que le pueda servir a los adultos mayores y también a sus familias, a su entorno más cercano. Cuando nosotros hablamos de autocuidado, bueno, las personas saben ya que el ejercicio físico, la nutrición, eh, el poder realizar o tener algunos proyectos, digamos, personales que la gente ha ido desarrollando hoy en día, no sé, por el jardinear, el tejer, el mantenerse conectado. Pero yo también creo que la actitud que tenga el entorno con los mayores también impacta muchísimo en este concepto de envejecimiento saludable y de autocuidado. Entonces, yo creo que es un llamado a reflexión importante respecto al entorno cercano, ¿verdad? A pesar que hay muchísimos mayores que viven solos o solas, más mujeres solas ya que hombres, o familias pequeñas donde vive la pareja nomás, pero creo que esa es una medida de autocuidado así comunitaria. ¿Cuál es la actitud? Porque siento que los mayores, las personas mayores en este contexto, aparte de lo que te decía al principio, esto de cómo se ha abordado esta etapa de la vida de nuestros mayores o nuestros abuelitos, eso hace que pierdan más roles sociales. Entonces, este sentido de pertenencia, esta autoimagen, cómo se refuerza, digamos, ¿ya? Yo creo que eso es clave hoy en día. Y eso va a ayudar mucho. O sea, yo recuerdo que, no sé, cuando yo era pequeña, no, el tema de los abuelos eran personas muy importantes dentro de las familias, ¿no? Sí. Eran personas muy importantes, entonces yo creo que esos son como aspectos que esta crisis sanitaria nos tiene que llevar a una reflexión, o sea, ¿qué aprendizaje vamos a sacar de esto? ¿Cómo vamos a repensar? ¿Cómo estamos repensando la vida? ¿Cómo repensamos esta mayor conectividad intergeneracional, por ejemplo, ¿verdad? E interpersonal? ¿Cómo repensamos esta buena vecindad? ¿No? Como la vecindad del Chavo, ¿te fijas? Esta cosa de conocernos, de hablarnos, de mirarnos, ¿ya?
de tener la solidaridad como un modo de vida, más que esta solidaridad que aparece cuando entramos en crisis, ¿ya? Y hay teletones, por ejemplo, o sea, no sé, pues, creo que de alguna manera esa mirada de beneficencia frente a la vida, yo creo que hay que cambiarla. Yo creo que hay que fortalecer las relaciones solidarias positivas, creo que hay que fortalecer la confianza social, ¿ya? Creo que hay que acompañar a las personas mayores, que aunque ahora no nos podemos abrazar, considerando que el abrazo es un gesto humano, ¿ya? Que representa nuestra condición solidaria. ¿No? Entonces, como eso no está, o no lo podemos hacer con toda la libertad que quisiéramos, hay que reforzar estos otros aspectos de comunicación. Claro, sí. Dado que este abrazo y este encontrarnos más físicamente, por lo pronto está ahí mantenido. La participación de la familia y la comunidad es clave para un envejecimiento saludable hoy en día. Bien, veamos algunas de las preguntas que nos llegaron a través de las redes sociales. Escribe @Kate del Valle, dice, vivo con una adulta mayor de 92 años, con buen estado mental y salud en general. Pregunta, ¿cómo puedo saber si la pandemia le está afectando? ¿Qué actividades me recomienda para integrar en su rutina para poder ejercitar su cabeza y actividad motriz? Dice, buen tema, saludos. Yo creo que lo primero es felicitar a la persona que escribe, que una persona llegue a 92 años y nos cuenta que está bien. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente seguir reforzando lo que estábamos hablando, que participes en las actividades dentro de casa, que tome decisiones, ¿no? Que tome decisiones respecto a lo que quiere seguir haciendo, que le motiva a hacer alguna modificación, mira, cómo le gustaría que fuese tal o cual cosa. Entonces, esto de sentirte que eres partícipe, que tomas decisiones en el contexto comunidad, que es tu familia hoy en día, es uno de los grandes factores protectores, ¿ya? Junto con decidir, a ver, abuela, qué cosa quieres que se cocine. Yo siento que este es un espacio, si promovemos lo intergeneracional, ¿ya? En que se permita una transmisión de los saberes, pero de manera impresionante. Impresionante, una transmisión, pero para eso tienes que ser consciente de lo que tienes. O sea, tienes a tus abuelos, entonces vincularse con las personas mayores. Oye, mira, ¿sabes que yo iba a decir algo respecto a esto del Fono Mayor? Porque estuve leyendo algunos documentos y me llama la atención, y yo creo que eso es positivo a pesar de las brechas que existen, ¿eh? A pesar de las brechas, del contexto de pobreza, de una necesidad de reforzar la seguridad social y de salud, pero a pesar de eso, yo siento que la población mayor y las personas mayores tienen muchas herramientas para abordarla y enfrentar la adversidad. Y estuve leyendo cuáles eran los requerimientos de las personas mayores en este Fono Ayuda. ¿Ya? Y principalmente, bueno, primero es que la mayor cantidad de mayores que llaman, personas mayores, son de grandes ciudades, ¿no? Estamos hablando de Santiago, Valparaíso, vi toda la estadística, ¿no?, a nivel nacional. Y de Santiago, las comunas también con una mayor densidad poblacional. Y los requerimientos están asociados a cómo realizar trámites particulares. Claro. Básicamente esos son los que tienen el mayor número de solicitud. Desde lo social,
es la angustia, el miedo, ¿ya? El miedo a enfermarse, ¿no? Y de la incertidumbre que ha generado en todos nosotros. Me decía también un trabajador social que está ahí en terreno, que los 3 o 4 primeros meses en general hubo más angustia, como que a las personas ahora, y bueno, y nos pasa a todos, ¿no? Ya como que no es que hayamos soltado, digamos, pero claro, como que nos fuimos adaptando, ¿no? Nos hemos ido adaptando un poquito más a esta condición, y claro, también la luz nos ayuda, Sí. el sol, todo eso ayuda a que tengamos también una actitud más positiva. Vamos con la segunda pregunta. Escribe @Iván Silva desde Concepción. Dice, mi abuela tiene 79 años, tiene diabetes e hipertensión, es fumadora. Hace unos días le bajó el azúcar y no asistió a sus controles desde que comenzó la pandemia. ¿Qué consecuencias tiene esto? Dice Iván. Bueno, yo le diría a Iván que lo primero que tiene que hacer es ayudar a su abuela o su madre, Su abuela. bueno, su abuela, a ver cómo puede tener el control de salud. Hoy en día, las personas mayores que están inscritas en los programas de salud de sus consultorios, que eso es importante también recalcarlo, hay que reforzar ese control. Lo están haciendo por teléfono, la atención primaria está haciendo una tarea importante en el seguimiento y control de las necesidades de los mayores. Entonces, fundamental es contactar el sistema de salud que la persona tiene, porque no puede dejar de tener ese control de salud. ¿Y qué implicancias tiene? Bueno, ya él lo ha visto ahí. Ha tenido algunas alteraciones en las condiciones metabólicas, y si a eso tú le agregas que los hábitos que han cambiado, digamos que ha habido un trastorno de hábito importante, efectivamente va a afectar más su estado funcional, ¿verdad? Funcional, porque tenemos que hablar de eso con las personas en este grupo etario. Bueno, gracias Iván entonces por escribirnos, atento ahí con esas recomendaciones. Vamos con la tercera pregunta. Escribe @LuisaGa31 a través de Instagram. Dice, ¿se ve aumentada la depresión en los adultos mayores al estar encerrados debido a la pandemia? No sé qué podía observar usted en este ámbito. Sí, o sea, los cambios del estado de ánimo ha impactado muchísimo, ¿no? Y vuelvo a insistir, y por eso que uno les dice que tenga un control con respecto a las noticias, porque si te están diciendo que todo el rato que tú eres precisamente la persona con mayor riesgo, efectivamente se genera una cadena de emociones allí, asociadas al temor a enfermar, el temor a morir, el miedo, la angustia, y efectivamente eso impacta en los estados de ánimo. Nuevamente, ¿qué acciones estábamos haciendo nosotros? Es estar permanentemente haciendo un seguimiento, lo digo yo desde mi experiencia en el trabajo con las personas mayores, semanalmente haciendo un seguimiento de cómo están, de las acciones que están realizando, de cómo pueden aprovechar sus espacios, ¿ya? De generar pequeños huertos, de hacer caminata, de hacer ejercicio, de hacer ejercicios de respiración consciente. Hemos socializado algunos audios respecto a técnicas de relajación. Entonces, eso que parece sencillo, sí ha tenido un impacto en la salud funcional de nuestra población, porque, claro, todo el mundo somos conscientes de que esta crisis sanitaria ha trastornado nuestras vidas. Entonces, con mayor razón tenemos que ser conscientes de cómo las personas que no son mayores van a acompañar en este proceso a los mayores que están cerca de sus vidas. Si no somos conscientes, ¿ya? De qué hacemos nosotras, ¿ya? Con las personas que están cerca, si conocemos los mayores, ¿ya? O sea, lo que les decía hace un rato, si no tomamos la solidaridad como un modelo, un modo de vida,
O sea, no esperemos que las personas lo resuelvan solos o solas, ¿no? Ahí está la pregunta, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para que mi vecina, ¿ya? Yo tengo aquí 2 vecinos, ya que son mayores de 80 años. Bueno, le llamamos por teléfono, ¿ya? Si yo voy al supermercado, le pregunto, señora Eva, ¿usted necesita algo? Esos actos tan sencillos, ¿ya? Permiten y facilitan esta cohesión y te visibilizan, ¿no? Te visibilizan, y eso es fundamental para la vida que estamos teniendo. O sea, cuando tú llamas por teléfono a alguien, o sea, no conozco a nadie que no se alegre de que alguien te llame por teléfono y te pregunte cómo estás. Claro. Entonces, eso hay que normalizarlo, hay que normalizar la comunicación permanente en el tiempo, para que podamos tener sociedades en realidad mucho más amables. La gente, no solo la gente mayor, no solo las personas mayores, quieren una sociedad amable. Todos queremos una sociedad amable. Todos nos queremos saludar, todos queremos saludar desde lo más simple, o sea, saludar a tus vecinos, preguntar cómo están. Sí. Bien, muchas gracias por su respuesta, ya se nos acaba el tiempo. Viviana, le queremos agradecer que haya participado de este programa. Muchas gracias además también a las personas que nos escriben todos los programas a través de las redes sociales. Gracias, profesora Viviana, por haber participado. Bueno, yo quiero agradecer que hayamos podido tener un espacio para conversar un tema tan sensible como es lo que le pasa a las personas mayores en nuestra sociedad, pero junto con ello, la verdad, invitar a hacer una gran reflexión de la sociedad toda, de nosotros como familia, como profesionales, nosotros como formamos a los profesionales sanitarios, en mi caso, para tener una mirada de atención integral, de atender y considerar los saberes de nuestra población, que en la medida que nosotros integremos estos saberes, también atendemos a estos objetivos de sustentabilidad. ¿Te fijas? Por ejemplo, el tema alimentario tiene un valor enorme si nosotros consideramos e integramos los saberes de nuestros mayores. Por lo tanto, la invitación es a la conciencia de todos y de todas, ¿ya? Para que en realidad todos salgamos fortalecidos de esta crisis y repensemos que en esta vida solidaria e intergeneracional va a ser buena para todos. Claro. Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, profesora Viviana. Nos vamos a separar unos instantes y al regreso vamos a seguir hablando de este tema. Tenemos otra invitada. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya estamos de regreso y partimos de inmediato presentando a nuestra segunda invitada. Ella es Giselle Davis, antropóloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Bienvenida, Giselle, gracias por estar en este programa. Primera vez, además, Hablemos de Salud Pública. Muchas gracias, Daniela. Es un placer. En el primer bloque conversábamos sobre el impacto que ha tenido la pandemia en los adultos mayores, tanto emocional como física también, y una imagen que se ha ido construyendo de la vejez. Y a propósito, le quiero preguntar sobre eso. ¿Qué percepción hay actualmente sobre la población adulto mayor, sobre la vejez que se ha ido construyendo o que la sociedad tiene? De acuerdo. Es un tema importante porque a partir de la crisis de la pandemia hay una especie de deconstrucción, ¿no es cierto?, de la vejez. Antes de la pandemia, en esta sociedad moderna, biotecnológica, de mercado,
y de grande avance en salud, la idea de la persona mayor se estaba revalorizando en un sentido y desvalorizando en otro. Revalorizando, ¿por qué? Porque ellas y ellos son el símbolo de nuestro éxito. O sea, el hecho de que a partir de la biotecnología nosotros logremos a extender la vida de las personas y cada vez las personas viven más y en mejores condiciones, ¿no es cierto? Hablamos no solamente de la tercera edad, o sea, ya estamos llegando a la cuarta edad, decimos que los 60 son los 40 de antes, etcétera. Eso por una parte. Y por otra parte, estamos en esta sociedad de consumo exitista también porque conviven procesos sociales, ¿eh? Estamos hablando de cuestiones tremendamente complejas, se tensiona una noción con otra, donde el joven, el útil, el productivo, es el que realmente tiene un valor social, ¿no es cierto? Entonces, y además de eso, en este proceso social hay mucha inequidad social, entonces no podemos hablar de la persona mayor, sino que de las personas mayores, atravesando por etnia, por género, por condición de clase social, y evidentemente que las personas que más pueden vivir los beneficios de estas expectativas de vida y de esta biotecnología son las personas que son más acomodadas. Ya, eso pasa en primera instancia, y luego llega la pandemia. ¿Qué es lo que pasa con la pandemia? Que ocurre lo que se llama como una contradicción odontológica de valores desde la sociedad a las personas mayores. Porque por una parte les pedimos a las personas mayores que se cuiden, por otra parte les exigimos que se cuiden, ¿no es cierto? Les prohibimos salir de la casa si tiene tantos años y más, y ¿por qué? ¿Por qué el doble discurso? Porque no queda tan claro si los estamos y las estamos cuidando por ellos y ellas, o si nos estamos cuidando como sociedad, porque resulta que si ellos y ellas se enferman van a ocupar un sistema sanitario que ya está colapsado y que fue tensionado y colapsado de manera importante, y que hay que tomar decisiones de a quién le dejamos las camas. Y es un secreto a voces en el mundo, ¿no es cierto?, que esas decisiones, ya que no hay unas políticas públicas claras, ni que éticamente se puedan hacer cargo de decirle a los equipos de salud que tienen que atender a todo el mundo, porque simplemente no le proveen los insumos para que atiendan a todo el mundo, que las decisiones que se están tomando muchas veces son desfavorables para las personas mayores. Eso... yo creo que no hay medio de comunicación que lo diga explícitamente, ¿no es cierto? Simplemente escuchamos las noticias. Entonces, ahí está esa contradicción. O sea, los cuidamos obligándolo y quitándole en cierto sentido la agencia social, o sea, la capacidad de ellos de decidir. Entonces, en ese sentido nos estamos cuidando y lo estamos despojando de sus derechos ciudadanos, ¿no es cierto? Y estamos entrando también en este doble discurso de la infantilización. Entonces, la construcción social es como este viejo exitoso, esta vieja exitosa lúcida que construyó esta sociedad, ¿no es cierto? Y que tiene agencia social, que es capaz de decidir y que debe decidir en las tomas de decisiones terapéutica, y en el autocuidado tenemos esa construcción social y tenemos la construcción del viejito, la abuelita, el abuelito que tenemos que cuidar y obligar, que no saben lo que hace, entonces por decreto ley le decimos que se quede en la casa si tiene más de esta edad. Entonces es una construcción en tensión. Y de acuerdo a su punto de vista, ¿cómo se debe abordar, por ejemplo, las medidas de autocuidado con los adultos mayores? Primero desde la atención primaria, porque si estamos hablando que no hay un adulto o una adulta mayor, sino que hay adultos y adultos mayores atravesados por condición de género, clase social, etcétera, por determinantes sociales, entonces tenemos que saber dónde vive, su contexto, para poder hacer mejores políticas. Segundo, ellos tienen y ellas que participar en esas políticas, porque tenemos que legitimar al ciudadano y a las ciudadanas, sobre todo esos ciudadanas y ciudadanos que tienen diferentes condiciones de salud. Algunos tienen lucidez y capacidad de decisión, muchos y muchas de ellas, pero algunos tampoco lo tienen. Entonces es la sociedad con la participación de ellos que tiene que tomar las decisiones como valóricas, en el sentido de cuál es que en salud concretamente se pueden traducir
a cuál es la participación que se le va a dar a ellos en los cuidados y el autocuidado y en las políticas, el tema de las decisiones terapéuticas, ¿no es cierto? Lo otro en términos de políticas también es es potenciar las redes de apoyo que ya existen, que generalmente en nuestra querida Latinoamérica todavía la familia es una red de apoyo importante, por una cuestión cultural, social, pero también porque nuestro Estado no es tan desarrollado, ¿no es cierto? Si basta ver el nivel de impuestos que pagan la élite de nuestros países, que son pocos, y que basamos la supuesta eficiencia de un sistema de salud en muchos aportes de privados que el aporte desde las propias personas. Entonces, cuando no tenemos un sistema de salud robusto, quienes copan eso, las necesidades son los sistemas informales. ¿Y cuál es la unidad informal, la célula reproductora y protectora? Es la familia. Ahora, el tema es dejarles decidir a ellos si es la familia, digamos, porque hay algunos y algunas que no necesitan esa familia, sino que son autónomos y tienen a su comunidad. Entonces ahí está cómo tenemos un sistema de salud que es capaz de ajustarse, que es flexible. Cada vez más sabemos que los sistemas eficientes son los más flexibles, ¿no es cierto? Y que no es por decreto de ley que logramos las mejores cosas, los mejores servicios, sino que los logramos cuando hacemos participar a las personas involucradas, dándoles poder de decisión, no encuesta con el like o me gusta, ¿no es cierto? Que ellos participen en las políticas y creando evidentemente la infraestructura, equipamiento sanitario, los equipos interprofesionales que sean especialistas y que se adecúen, y también respetando otra cuestión que hace sentido para toda la población, pero sobre todo cuando se habla de personas mayores, que es la forma de vivir, lo que se llaman las culturas o las subculturas, los hábitos y las rutinas que ellos tienen. Porque si nosotros hacemos políticas de salud para proteger, para el autocuidado de las personas mayores, descontextualizadas fuera de su contexto de vida, entonces son externas, son impuestas, son ineficientes, son caras, y lo más probable es que haya muy poca participación, ¿no es cierto?, Claro. de las mismas. Sí, le quería preguntar si en lo que usted menciona, las personas mayores tienen actualmente una instancia de participación en estas materias. Si hablamos de toma de decisiones, yo entiendo la participación como tener poder, como tener toma de decisiones, no. Yo creo que no es propio de las personas mayores. Yo pienso tal como hemos llegado a este proceso social. Acuérdate que tuvimos 17 años de dictadura y una constitución hecha en esa lógica, a esa medida. Los y las chilenas no tenemos participación en nuestras políticas de salud, salvo el voto, ¿no es cierto?, cada 4 años para nuestros diputados y para los gobiernos comunales. Lo que tenemos son instancias consultivas, que no son vinculantes. Eso tenemos. Ok. Sí, usted mencionaba algo de las condiciones de las personas mayores. ¿Cómo lo afectó ahora o cómo se visibilizaron de acuerdo también al contexto en el que nos encontramos, que es de pandemia? Bueno, se ha visibilizado por una postergación de las necesidades de las personas mayores, porque si nosotros estamos pidiéndoles que se queden en la casa y con un sistema de salud que por la urgencia está coaptado por la pandemia. Entonces, cuando hablamos de condiciones de personas mayores, estamos hablando generalmente de personas que tienen condiciones crónicas. Entonces, el primer impacto es que se postergan las necesidades de atención en salud de las personas crónicas, y de los que más tienen enfermedades crónicas son las personas mayores. La otra cuestión también que ha sido como fundamental es el rol psicosocial, el ámbito psicosocial, que hemos hablado de eso de que se alejan las familias físicamente, al menos, de las personas mayores, y ellos pierden parte de sus referentes, de su vida afectiva, de lo rico, ¿no es cierto?, de los nietos, de las familias. Entonces, porque además, porque los medios tecnológicos como los que nosotros usamos, la tecnología de las comunicaciones, como una cuestión generacional, también para ellos les es lejana.
En ese sentido, ellos y ellas han perdido mucho, y además el tema de la agencia social, ¿no es cierto?, de ser representado a través de los medios de comunicación como aquellos que hay que proteger, pero los despojamos de su capacidad de decisión. Yo estaba escuchando a psiquiatras y en las últimas recomendaciones que se han hecho estos últimos meses, o sea, hemos sido lentos también en reaccionar a eso. Se está volviendo el tema de no infantilizarlos e infantilizarla. Porque la línea entre cuidar, ¿no es cierto?, infantilizar y transgredir y despojar de derechos, a veces puede ser muy frágil, el tema de la sobreprotección y del paternalismo. No ha sido fácil para ellos y ellas, y evidentemente que mientras menos recursos económicos, de competencias sociales, ha sido aún más fuerte. Y acuérdate que además se ha superpuesto dos fenómenos sociales graves, que ha sido el estallido social, donde ya hubo un ambiente de peligrosidad simplemente por los toques de queda, por la presencia de las fuerzas de orden en las calles, por las revueltas. Y a ese sentimiento de peligrosidad se suma este riesgo sanitario. Entonces, y claro, y personas mayores que no tienen las mismas capacidades, no todas y todos de nosotros, de enfrentar desde la energía física hasta el acceso a los medios de comunicación. Y de acuerdo a lo que usted ha podido estudiar, ¿qué necesidades tienen los adultos mayores, no solo en este contexto de crisis sanitaria, sino en general con su calidad de vida? ¿En el contexto específico de la crisis sanitaria? Sí, también a modo general. Ya. Bueno, la cuestión básica, que es la cuestión económica, ¿no es cierto?, porque eso es fundamental, un asistencialismo puro y duro, es poner la caja de alimentos en la mesa, poder pagar las cuentas, porque volvemos a nuestro contexto con esas pensiones de 110.000 pesos, y sin poder, y con el colapso de las redes informales, por toda esta situación de toque de queda, de cuarentena, que simplemente los pololitos, que son propios de nuestra tradición, mecanismo de sobrevivencia de los sectores populares. Entonces ya ahí hay un tema económico asistencial que otros países más pudientes han salvado haciendo remesas 2 veces al mes, ¿no es cierto?, o mensualmente a los sectores que más lo necesitan, y estamos hablando de grandes sectores poblacionales. Y lo otro es todo el tema del acompañamiento psicosocial. Hay casos graves de abandono, de soledad, pero en algunos sectores, porque en otros sectores se han rearticulado las comunidades. Las ollas comunes, las comunidades higiénicas, sanitarias, al contrario, para algunos sectores ha sido como un resurgimiento de la vida comunitaria, y ellos algunos y algunas de ellas se han posicionado muy bien en esto también. Y la otra necesidad es el tema de la necesidad de educación vigente, permanente, flexible, adaptada, o sea, cómo a ellos lo habilitamos, lo legitimamos para que puedan seguir su vida lo más normal posible con sus propios espacios de decisión, y que ellos asuman el riesgo en la medida que quieran asumirlo. Igual ahí, como hablaba en otra instancia que se tocó lo mismo, evidentemente que hay una línea entre cuáles son mis necesidades personales, ¿no es cierto?, si yo adulto mayor decido arriesgarme al COVID, y cuál es la situación sanitaria del país, porque mi propio derecho termina cuando empiezan los de los demás, pero lo que hemos visto en muchos países, en el país hermano, en Argentina, que las personas mayores fueron las primeras en respetar la cuarentena. Ellos en realidad no necesitaban que se les obligara, ¿no es cierto?, porque tienen una sabiduría y una historia, y otra cuestión que hay que tener clara, que ellos han pasado crisis mucho más graves que esta, ¿no es cierto? Hay una generación de personas mayores que vivieron golpe de Estado, 17 años de dictadura militar. Entonces, ¿sobreprotegiéndolos de qué, digamos? Tienen memorias mucho más frescas de pandemia grave y de situaciones de
de salud que han diezmado a la población chilena a partir de sus propios padres. Entonces, esos son puntos como importantes a considerar. Sí, y de esos aspectos que menciona, ¿en qué se ha avanzado o definitivamente en este tema falta mucho trabajo? Yo creo que hay un reconocimiento general de que las personas mayores, de que hay personas mayores que pueden tener una segunda vida, más allá de lo productivo, plena, y se ha empezado a deconstruir esos moldes que los teníamos del abuelito y de la abuelita pasiva, ¿no es cierto?, que no tiene mucha sociabilidad, que no tiene mucho que hacer. Eso se ha ido deconstruyendo, pero como una cuestión emergente que está recién saliendo desde las personas que están más cerca de las personas mayores, ¿no es cierto? Porque el tema es que no importa que los abuelitos los confinemos en la casa porque ellos no tienen mucho que hacer, no tienen tanta actividad como nosotras. No es así. La sociabilidad es un tema fundamental dentro de las personas mayores, entonces yo creo que eso se está reconociendo. Y lo otro que se le está reconociendo también como sujetos de derechos. O sea, ya hay discursos, como te había dicho, que se empiezan a ver en los medios de comunicación, desde el colegio médico, desde personas psiquiatría, desde la atención primaria, desde la psicología, ¿no es cierto?, que dicen, oye, las personas mayores son sujetos de derecho y son lúcidas. Ahí hay un tema también importante. Y lo otro que se está desvelando también de manera incipiente, pero cada vez más las situaciones de abuso a las personas mayores. Se está hablando, ¿no es cierto? Eso existió siempre. Pero ahora siempre, como que cuando empezamos a descubrir algo, vamos a lo más sensacionalista. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la prensa como los casos más graves? Pero la cuestión es que sí está en la agenda oculta, sí estamos más atentos y atentas a esas situaciones de maltrato o de abuso. Sí, bueno, considerando además la expectativa de vida, que la población va envejeciendo, ¿cuáles son los desafíos pendientes en esta materia? ¿Algo ya pudo abordar? O sea, los desafíos pendientes es que construyamos al sujeto mayor de forma digna y compleja. Además que no nos conviene este reconocimiento social a ellos como constructores de la sociedad en que vivimos, ¿no es cierto? Esta legitimación del derecho que tienen ella y ellos a participar, y también legitimarlo en su diversidad y en su complejidad. Porque si seguimos con estos moldes rígidos, simplemente vamos a hacer política que no son adaptadas, vamos a perder recursos, vamos a perder tiempo y los vamos a perder a ellos y a ellas como actores sociales. Si estamos hablando de expectativa de vida 80, 90 años, y a partir de los 60, 65 años ya lo estamos como poniéndole una cruz, digamos, sacándolos del sistema. Entonces, si construimos a los sujetos mayores de manera más compleja y acorde a los tiempos, ganamos todas y todos. Y todas y todos vamos para allá también, así que nos conviene hacerlo, digamos. Importante esa recomendación que hace. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos enviaron a través de las redes sociales las personas que siguen el programa. Primero escribe @Kate del Valle, dice: ¿existe alguna recomendación para personas que vivimos con adultos mayores? Bueno, las recomendaciones, yo me voy a poner como en el lugar de personas mayores que tienen algunas limitaciones, porque yo creo que la persona mayor autónoma adulta no necesita que alguien, o sea, la persona que está haciendo esta pregunta evidentemente no está frente a una persona mayor que está absolutamente lúcida y autónoma, porque a ningún adulto a uno se le ocurriría hacerle esa pregunta, digamos, ¿qué es lo que hago para que te sienta útil?, ¿no es cierto? Ya. Entonces, partiendo de eso, es como tener criterio, conocimiento, conversarlo, verlo con ella o con él si está en posición o con la familia, cuáles son los espacios de decisión que es sano que se mantengan. ¿No es cierto? Porque lo que pasa es que por una cuestión cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones complejas, tendemos a tomar como decisiones extremas.
Entonces, si él y ella tiene un rasgo de infantilismo o se le va la memoria o tiene algunos problemas cognitivos, entonces como paquete lo inhabilitamos. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Es conocer cuáles son los espacios de autonomía y cuáles no pueden ser espacios de autonomía porque significan un riesgo. Eso. Lo otro, evidentemente, es darle un rol, legitimar y valorar un rol real, honesto, dentro de la familia, dentro del sistema familiar. O sea, no hay más flaco favor que hacer algo forzado por lástima. Y además que es prácticamente imposible que esa persona mayor no tenga nada que entregar en el sistema familiar. Entonces, una vez más, ahí es preocupación, atención, y evidentemente que ellos y ellas participen en esos procesos. Y si hacemos esas dos cosas, tiene que mejorar muchísimo la inserción y la convivencia. Veamos una segunda pregunta, escribe @Fresia Valenzuela por Facebook. Dice, ¿desde qué edad se consideran legalmente los adultos mayores, su rango etario? Me imagino que pregunta, ¿desde qué edad? Yo entiendo que, mira, es que no tengo mucha claridad de eso. Yo entiendo que en Chile, por lo menos legalmente para la jubilación, las mujeres son 60 años y los hombres son 65 años. Pero eso está cuestionándose, ¿no es cierto? Porque se quiere que sea más que eso. Yo entiendo que en Chile son los 60 años, legalmente, digamos. Claro, sí. Vamos a ver la última pregunta que realiza @CarlyBet. Dice, ¿cómo podemos ayudarlos a distraerse en casa? Me imagino que pregunta a propósito de quizás la cuarentena que muchas personas... Claro, o sea, yo creo que un poco vuelvo a lo anterior. Si ellos tienen un rol, una actividad donde son buenos, donde son reconocidos, donde significan un aporte, eso ya es una ocupación, ¿no es cierto? Eso te mantiene ocupado. Y lo que dicen las personas que trabajan con personas mayores son actividades pequeñas que les brinden, que les signifiquen un desafío, porque eso te permite entretenerte, estar ¿no es cierto? Y que ojalá sean visibles también en el sentido de objetivar, de poder ver ellos lo que hicieron, ya sean manualidades o arreglos o acompañamiento de nietos, de nietas, de cocina, etcétera, ¿cierto? O sea, que sea motivante, y ahí también el trabajo de la persona mayor y el entorno de saber qué es lo que la motiva y que sea reconocido y visible. Porque lo peor es el trabajo invisible, del trabajo doméstico tú sabes lo que es y es invisible, entonces la frustración puede ser importante. Sí, bueno, esas fueron las preguntas que nos llegaron a través de las redes sociales. Gracias por responder, y le queremos agradecer que nos haya acompañado en este programa analizando este tema tan importante, muy importante también las reflexiones que ha hecho respecto a este tema. Gracias por participar. Muchas gracias a ti, Daniela, y al equipo por esta instancia, y tenemos una tarea grande de construir esta persona adulta mayor, porque cuando construimos la imagen de la persona mayor, construimos también una nueva sociedad. Perfecto. Gracias. Muchas gracias entonces por vernos, por escribirnos y también por escucharnos a través de la plataforma Spotify. Siga junto a la programación de Campus TV y nos veremos en un próximo capítulo.